Bueno, primero vamos a terminar la clase de examen físico que habíamos dejado incompleta. ¿Me están escuchando? Ya. Bueno, vamos a avanzar. Ya, aún no he revisado los resúmenes que hicieron sobre la lectura que les dejé, pero lo voy a hacer mañana para calificar eso y el electro también, ¿ya? Pero imagino que ya con esa lectura han aprendido cómo se debe evaluar el flujo cardiovascular, ¿no? Cómo se debe evaluar la perfusión y cómo se debe evaluar la precarga derecha de la aurícula derecha o del ventrículo derecho y precarga del ventrículo izquierdo, ¿no? Y cómo se evalúa la perfusión y la congestión pulmonar, ¿no? Hemos dicho también que el examen físico es muy importante, nos da el diagnóstico casi en el 80% de los casos, cuando los exámenes de laboratorio incluso no nos ayudan mucho, la anamnesis es fundamental. También habíamos visto que es importante evaluar el cuello, un examen físico adecuado del cuello con la finalidad de determinar la precarga, ¿no? La precarga. La yugular en el cuello es como las venas pulmonares para la aurícula izquierda, ¿ya? Habíamos hablado de esto, habíamos visto y en la lectura también han visto que 1 milímetro de mercurio es más o menos 1,36 centímetros de agua, ¿ya? Si queremos hacer la conversión. También habíamos visto que desde el ángulo de Lewis hasta la yugular habitualmente hay menos de 4 centímetros. Si es que hay más de 4 centímetros, decimos que hay ingurgitación yugular, cuando el paciente está en 45 grados, ¿no? Que si nosotros quisiéramos estimar cuántos milímetros de mercurio o cuántos centímetros de agua tiene la yugular, entonces solamente tenemos que sumarle a este valor, le sumamos más o menos 5 centímetros, que es la altura desde el ángulo de Lewis hasta el centro de la aurícula derecha, ¿ya? Como figura en el gráfico, ¿ya? También habíamos visto que las principales causas para la elevación de la presión venosa yugular es obviamente insuficiencia cardíaca, cuando la aurícula derecha no puede descargar la sangre hacia el ventrículo derecho, en el caso de la estenosis tricuspidia, cuando válvula tricúspide no cierra bien y en la sístole ventricular derecha parte de esa presión se va hasta la yugular y nos da ondas de cañón. En la pericarditis constrictiva, igual que vamos a ver ahora, también vamos a ver cómo se eleva la presión yugular. En el taponamiento cardíaco, que corresponde a la clase de hoy, también van a ver cómo en la pericarditis, en el taponamiento cardíaco, se eleva la presión venosa yugular. Y si en estas 3 causas o 4 causas se eleva la presión yugular, tenemos que saber diferenciar mediante el examen físico cada una de estas patologías, ¿no? También cuando hay una obstrucción de la cava superior, ¿no? Por alguna compresión extrínseca o por un trombo intravascular, también se va a producir una elevación de la presión venosa yugular, ¿no? Cuando hay sobrecarga de volumen iatrogénico, es decir, cuando a un paciente se le administra mucha solución salina intravenosa, ¿no? Tal vez antes de una operación para hidratarlo, nos excedemos en el volumen, también puede haber una sobrecarga de volumen y elevación de la presión venosa yugular. Cuando la presión venosa yugular está baja, cuando hay baja de precarga, una precarga baja o hipovolemia, ¿no? Eso ya también lo han visto en la lectura. Cuando hay un choque distributivo, es decir, hay una vasodilatación, de tal manera que el volumen sanguíneo es secuestrado en el lecho vascular capilar, ¿no? Capilar o arterial y venoso inclusive, ¿no?
Cuando hay un shock distributivo, esa vasodilatación arterial hace que la sangre, la mayor cantidad de volumen, se quede en la periferia y disminuye el retorno venoso, ¿ya? En la enfermedad de Addison también. También habíamos visto, para recordar únicamente, porque esto es importante para la clase de pericarditis, que las ondas yugulares, cuando vemos la yugular, esta es la yugular externa, podemos ver también la yugular interna, ¿ya? Cuando vemos la yugular externa, vemos que la yugular externa termina acá, ¿ven? Termina acá la yugular externa, ¿no? Si acá es el ángulo de Lewis, más o menos está, y este es 45 grados o 30 grados, aquí más o menos hay unos, del ángulo de Lewis acá, 1 o 2 centímetros, ¿no? 2 centímetros, dependiendo de la inclinación que tenga el paciente, ¿no? Entonces, si tenemos 5 centímetros, más 2 centímetros sería 7 centímetros de agua, o presión venosa central de 7 centímetros. Si queremos convertirlo a milímetros de mercurio, tenemos que dividirlo entre 1.36. Así que acá vamos a ver que, a diferencia de los pulsos arteriales, esto no es carótida, obviamente, la carótida está por dentro, debajo del esternocleido mastoideo, y pasa en este triángulo también se observa la carótida, pero básicamente no se ve la carótida, se palpa. Tal vez podamos ver el pulso carotídeo en los casos en que hay un pulso incrementado, como en la insuficiencia aórtica, o cuando hay un shunt arteriovenoso, una fístula arteriovenosa. También podremos ver un pulso saltón en la carótida, o acá, en todas las arterias, ¿no? Pero habitualmente las arterias se palpan y las venas se miran, ¿ya? Se miran. Si uno quiere palpar acá la vena, no, las presiones son tan bajas que no permite la sensación táctil de palpación, de pulsación. Estas ondas son muy pequeñas como para dar una pulsación, ¿ya? Estas ondas son muy pequeñas como para dar una palpación. Entonces la onda A, vemos que se eleva. Cuando se eleva la onda A, esto coincide un poco antes del complejo QRS, que presenta la despolarización de la aurícula y el fenómeno mecánico, ¿no? Vemos acá, la onda A se eleva. Cuando se eleva la primera onda, decimos que es la despolarización de la aurícula y el fenómeno mecánico, la contracción auricular, ¿ya? Después hay una pequeña ondita después de la segunda onda, y es la onda de cierre auriculoventricular. Acá se cierra la válvula tricuspidia, y en sístole, cuando la presión intraventricular en la fase de contracción isovolumétrica aumenta la presión dentro del ventrículo derecho, se eleva la onda C por desplazamiento del velo tricuspidio, ¿no? Se eleva. Entonces tenemos la onda A, contracción auricular, la onda C, cierre, y cuando ya se contrajo y luego la aurícula se relaja, viene el descenso X en el cual la presión de la aurícula izquierda baja y por lo tanto empieza el llenado. Viene de la cefálica del cerebro, viene presión para llenar y empezar a llenar la aurícula derecha, dando la onda B, ¿ya? Luego se abre la válvula mitral, se abre la válvula tricúspide, mejor dicho, se abre, cae la presión porque el ventrículo está ávido de tener más volumen, ¿no? Y aparece la onda Y, que se empieza a elevar otra vez, hasta dar un periodo de diastasis, ¿no? Un periodo de diastasis. Y luego otra vez la onda A, la onda C y la onda B, ¿no? Con los descensos X y Y que ya hemos explicado, ¿ya? En el artículo también informaron que cuando uno presiona el abdomen, habitualmente, cuando decimos presión del abdomen, en realidad nos estamos hablando de que estamos comprimiendo el hígado, ¿no? Cuando comprimimos el hígado, se eleva la presión yugular, ¿no? La presión yugular se eleva. Este nivel se eleva, ¿ya? Se eleva la presión yugular, y eso nos indica un reflujo hepatoyugular solamente si es persistente. Porque normalmente cualquier persona, si yo comprimo el hígado, se va a elevar la yugular, se va a elevar, pero rápidamente cae, a los pocos segundos nuevamente cae. Si persiste por más de 10 segundos, acá dice 30, pero ya es 10 segundos, persiste por más de 10 segundos, eso quiere decir que hay un reflujo hepatoyugular positivo, ¿ya? Positivo.
Entonces, en las ondas de presión de la aurícula derecha, vamos a ver que la onda A representa la contracción de la aurícula derecha, ¿no? Por lo tanto, ocurre después de la onda P, el electrocardiograma. Dijimos que en el electrocardiograma la onda P representa la despolarización de la aurícula. Después de la despolarización viene la contracción. Después del fenómeno eléctrico sigue el fenómeno mecánico, la contracción. Aparece la onda A este nivel, ¿ya? Y esto solo ocurre cuando existe onda P. Si es que no hay onda P, obviamente no tendremos onda A. Podremos tener onda C, pero no onda A. Cuando se cierra, cuando el ventrículo se despolariza, el ventrículo se contrae, incrementa el periodo de contracción isovolumétrica y los velos tricuspidios se desplazan hacia la aurícula derecha y da una onda pequeña, la onda C, cuando se cierra la válvula tricúspide. Luego, obviamente, luego de cerrada, la aurícula se relaja y ocurre en la diástole disminución de la presión de la aurícula derecha. Para que luego, cuando se abra la válvula tricúspide, cuando se abre, empieza a llenarse nuevamente. Se empieza a llenar por la sangre que viene de la aurícula derecha, por la tricúspide hasta un máximo, ¿no? Hasta un máximo. Un máximo. Luego se abre la válvula tricúspide, se vacía la aurícula derecha y nuevamente pasa al siguiente ciclo, ¿ya? Por lo tanto, los pacientes que tienen una arritmia llamada fibrilación auricular o flúter auricular no tienen onda A, no tienen onda A. ¿Ya? Por lo tanto, tampoco tienen onda P. La fibrilación auricular, el flúter auricular, no tienen onda P y no tienen onda A. ¿Ya? ¿Qué pasa si esta onda C dijimos que es por el cierre de la válvula tricúspide? ¿Qué pasa si no cierra bien? Si la válvula tricúspide es incompetente. No, los velos no cierran. La presión del ventrículo derecho se va a transmitir a la aurícula derecha y acá se va a elevar. Va a haber una onda C gigante. Una onda C gigante va a haber, ¿no? Cuando hay insuficiencia tricúspide. ¿Ya? Vean. ¿Qué ven acá? Opinen. ¿Es pulso venoso o arterial? No, en realidad es arterial, ¿no? ¿Ven la yugular? No ven la yugular. Solo ven que se eleva aquí, que está la vena subclavia, la arteria subclavia, acá también, la carótida inclusive por dentro, ¿no? La carótida se eleva, ¿ven? Esta es una danza arterial, es arteria. Si ustedes la palpan, van a ver que late en sus manos, ¿no? Si fuera una yugular, verían la yugular acá claramente. Vean estos dos casos. Miren acá. Uy, ¿qué pasó? Vean, esta sí es vena. Ustedes palpan y no van a palpar nada. Aquí sí la vena está yendo por acá. Ve por acá y bien. Sube por acá. Sube para arriba. Y acá también. Vean acá. El cuello está presente. Vean, ¿ven cómo sube? Miren, 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 ven. Sube y baja, ¿no? Sube y baja. Vean. Pero sube cuando respira. Toma aire y miren cómo sube. ¿No? Inspira, o sea, se incrementa la presión negativa del tórax y sube la yugular. Lo cual no es lógico, porque hemos dicho que cuando se incrementa la presión negativa, el flujo sanguíneo hacia la aurícula derecha baja, ¿no? Tanto del cerebro como el aumento del flujo del abdomen, ¿no? De la cava inferior. Entonces no debería subir. Cuando inspira no debería subir. Debería bajar.
Vean nuevamente, ¿ves? Ahí está, ven. Toma aire y sube. ¿Se dan cuenta? Pero cuando expira, cuando no respira, o sea, cuando no toma aire profundo, vean, vean, vean cómo sube y baja, sube y baja. Es ACB, ACB, ACB. Y aquí ya sube. ¿Ven? Vean, esas subidas y bajadas chiquitas son la onda ACB, ACB. ¿Ven? Vean, ven, ACB, ACB, ACB. Está subiendo. Y acá toma aire y sube. En lugar de bajar, sube. Esa subida que ocurre con la inspiración, que no es normal, se llama el signo de Kussmaul. Signo de Kussmaul. En cambio, acá en el lado derecho, aquí, perdón, en la parte izquierda de la pantalla, ustedes van a ver, ven, ven cómo sube la vena rápidamente, ¿no? Esto se llama signo del cuello de rana. Signo del cuello de rana. ¿Por qué cuello de rana? Porque esto, aquí está con la cabeza volteada para que vean esto, pero si se pone delante simétricamente, van a ver que esto se ve también en el lado izquierdo, como una rana. Las ranas tienen así, como cuando respiran, se ve que el cuello late, es una vena en realidad, ¿no? Que es diferente al otro paciente donde toda la arteria la podían palpar. Acá no la palpan, solamente la miran, ¿ya? El pulso paradójico. ¿Qué es el pulso paradójico? El pulso paradojal, normalmente hemos dicho que cuando expiramos, la presión arterial baja, pero baja poquito, ¿no? Menos de 10 milímetros de mercurio, ¿ya? Baja poco en la expiración. Ya dijimos por qué, porque parte del flujo se queda en el pulmón durante la inspiración y en la expiración, aumenta. En la expiración aumenta y en la inspiración baja, ¿no? Eso habíamos dicho que es lo normal, ¿no? Que la presión arterial, la presión de pulso, baje durante la inspiración y aumente durante la expiración. Es por eso que escuchamos los soplos del lado izquierdo mejor en la expiración que en la inspiración, ¿ya? Pero cuando tenemos un problema pericárdico, va a suceder lo contrario, va a suceder lo contrario. La presión sistólica va a disminuir en la expiración, ¿ya? En la expiración. La presión sistólica, por lo menos 10 milímetros de mercurio. 10 milímetros. Lo que es contrario a lo que sucede con la expiración normalmente, ¿no? Sube un poco en lugar de bajar, ¿ya? Esto se llama pulso paradojal, ¿ya? Igual como había un pulso venoso paradojal de Kussmaul, el pulso de Kussmaul o signo de Kussmaul, que cuando respirábamos subía la yugular en lugar de bajar, igual aquí ocurre el pulso paradojal. En lugar de que el pulso aumente con la expiración, disminuye el pulso, más o menos 10 milímetros de mercurio, ¿ya? ¿Qué es un pulso alternante? Pulso alternante es un pulso, ustedes palpan el pulso y van a tener un pulso de buena intensidad y otro pulso de baja intensidad. Pulso de buena intensidad y baja intensidad. Pulso de buena intensidad, de baja intensidad. Este pulso alternante se produce en la estenosis valvular aórtica cuando el paciente está descompensado. ¿Ya? Descompensado. Cuando hay insuficiencia cardíaca y una estenosis aórtica crítica. Repitiendo, la diferencia entre el pulso venoso y arterial, el pulso venoso básicamente es visible y el pulso carotidio es básicamente palpable, ¿ya? Si es que yo pongo mi dedo por encima de la vena, no va a haber un flujo centrípeto,
desde la cabeza hacia el corazón. Por lo tanto, es bloqueable. En cambio, por más que yo ponga mi dedo en la arteria de carótida, eso no va a bloquear el flujo sanguíneo, el pulso, ¿ya? Siempre va a haber pulso. A menos que yo pues, comprima con tal fuerza que disminuya el flujo carotídeo y le produzca una isquemia cerebral, ¿no? Entonces, cuando evaluamos un pulso, lo que evaluamos es la presión diferencial entre la sistólica y la diastólica. Eso es lo que medimos, ¿no? ¿Y qué evaluamos ahí? La frecuencia. Lo primero que evaluamos es la frecuencia. Frecuencia normal entre 60 y 90, frecuencia baja menos de 60, frecuencia alta más de 90. ¿Ya? Ritmo regular, alternante, ¿no? O regular, o arrítmico, con un ritmo irregular. Volumen, es un pulso amplio, o es un pulso normal, o amplitud disminuida, ¿no? Volumen, característica, ¿qué característica tiene? Se puede palpar que es un pulso doble, pulso Bisferiens, ¿no? ¿Qué característica tiene ese pulso? ¿No? Tensión, es fácil de comprimir, ¿qué tan tenso es? ¿No? Igual la pared del vaso es gruesa, es como una tráquea de pollo, es dura. Simétrico, el pulso en el lado derecho, en la radial del lado derecho, es igual al del lado izquierdo. Los de miembros superiores son iguales a los de miembros inferiores. Lo primero que tenemos que hacer es comparar el lado derecho con el izquierdo y luego de miembros superiores a miembros inferiores, ¿no? Se palpan obviamente no solamente el pulso radial, el pulso braquial, el pulso femoral, el pulso popliteo, el pulso pedio. Tenemos que evaluar todos esos vasos. Por lo tanto, es importante conocer la anatomía, ¿no? Para saber en qué parte palpar. La simetría también, eso hemos visto. Acá tenemos un ejemplo. ¿Cómo examinamos el pulso arterial? Siempre cuando examinamos el pulso, también debemos escuchar los ruidos cardíacos con el estetoscopio, ¿ya? Ambos exámenes tienen que hacerse simultáneamente. ¿Por qué? Porque el pulso nos ayuda a identificar la sístole ventricular. Entonces la auscultación es mucho más sencilla cuando se palpa el pulso, ¿ya? Un pulso irregular, bien irregular, uno tiene que sospechar que no vaya a tratarse de fibrilación auricular, ¿no? Especialmente si la frecuencia es alta. Entonces, cuando hay fibrilación auricular, dijimos que la aurícula no se contrae, básicamente se contrae el ventrículo de manera irregular, ¿ya? Es la arritmia más frecuente. Algunos latidos serán más grandes, otros más pequeños, grande, pequeño, pequeño, grande, pequeño. Y algunos de estos pulsos pequeños pueden ser tan bajos, tan pequeños, que no son palpables, ¿ya? Es por eso que se llama pulso deficitario. Cuando el corazón late a 100 por minuto y el pulso está, por decir, a 80 por minuto, faltan 20 pulsos no se han palpado, ¿no? Pueden ser estos, ¿no? Porque tienen muy baja amplitud, ¿ya? Entonces tenemos varios pulsos. El pulso alternante, lo que hemos dicho que se produce en la estenosis aórtica severa, un pulso más amplio, otro más chiquito, más amplio, chiquito, alternante. El pulso Bisferiens, que tiene varias cúspides, ¿no? Hay que ser muy, muy cuidadoso a la hora de examinar. Es probable que si no estamos bien entrenados, si no practicamos bastante, no podamos detectar este tipo de pulso. El pulso bigémino. Miren la diferencia entre este pulso y este pulso. ¿Qué de diferente encuentran? Exacto. Aquí los picos son regulares, ¿no? En cambio acá son prematuros, se adelantan. El siguiente pico debió estar acá, en la mitad entre este y este, acá, pero se adelantó por una arritmia. Ese es el pulso bigémino, porque normal, arritmia, normal, arritmia, normal, arritmia, normal, arritmia, o sea, latido prematuro, ¿ya? El pulso grande o saltón es aquel pulso amplio. Si palpaban
el pulso a este paciente, e incluso en este paciente debe tener un pulso amplio o saltón. Si lo palpan es un pulso bien amplio. La diferencia entre la sistólica y la diastólica debe ser bien grande. Ese paciente tiene un pulso saltón. ¿Ya? Pulso paradójico. El pulso paradójico. Ya dijimos. Normalmente, en la expiración aumenta el pulso. Aquí como esto, aumenta. Pero cuando hay pulso paradójico, esta diferencia se hace más grande. 10 milímetros de mercurio, por lo menos. ¿Ya? 10 milímetros de mercurio. Normalmente el pulso varía 5 milímetros de mercurio. Cuando es de 10, este pulso se denomina paradójico, ¿ya? En exceso. El pulso de Corrigan o martillo de agua de insuficiencia aórtica es muy similar al pulso grande o saltón, ¿ya? La fisiopatología es la misma. Aquí llamamos un pulso parvus y tardus. Miren, se refiere a la elevación, a la rapidez con que se eleva el pulso, varía el pulso, ¿no? Un pulso parvus es un pulso enano, un pulso pequeño, ¿no? No se eleva tanto. La diferencia entre la sístole y la diástole no es mucha. Y tardus es porque demora en llegar desde la parte baja, demora en llegar. Pulso tardus, ¿ya? Casi forma un triángulo equilátero, casi, ¿no? Lo que normalmente debería ser un triángulo asimétrico, con esta rama más rápida y esta más lenta. Ambas son más rápidas, ¿ya? Perdón, ambas se elevan lentamente. Pulso parvus y tardus, ¿ya? Enano y lento, o sea, lo que quiere decir eso. Pulso dícroto, ¿no? Es un pulso. ¿Por qué se llama dícroto? Uno podría pensar que es un pulso bigeminado, ¿no? Podría pensar que es este pulso de acá. Uno podría pensar que es este pulso de acá. No, porque miren, la incisura dícrota está acá. Y esto también tiene incisura dícrota. Ambos tienen incisura dícrota, ¿ya? En cambio acá no. Acá, esta es la incisura dícrota. Esta, ¿ya? Esta es incisura dícrota. ¿Ya? Acá no tiene, ¿no? Si tuviera una incisura dícrota acá, sería un pulso bigeminado. En realidad, esta es la sístole y esta es la diástole, ¿ya? La diástole. En la diástole también hay un pulso diastólico, ¿ya? Ocurre en algunas patologías izquierdas bien severas, como la insuficiencia ventricular izquierda, el taponamiento cardíaco y la miocardiopatía dilatada, ¿ya? Se elevan tanto en sístole como en diástole. Un pulso hipokinético es un pulso de baja amplitud, de bajo volumen. Ocurre en insuficiencia cardíaca cuando el corazón ya no da más, en el choque, en la estenosis mitral también y en la estenosis aórtica. Es un pulso ya que indica gravedad, ¿no? Un pulso parvus, de bajo volumen y débil, ¿ya? Es el pulso hipokinético. Acá tenemos un pulso más alto, el pulso hiperkinético, que es más alto, ¿no? Más alto, es un pulso hiperkinético, como en insuficiencia aórtica. Gasto cardíaco elevado, anemia, fiebre, beriberi. Bien se puede ver insuficiencia mitral, en CIB también, ¿no? Si vean acá las uñas, vean cómo se mueve el llenado capilar. Cuando ven este pulso, nos indica que hay una insuficiencia aórtica. ¿Ya? Pulso colapsante o de Corrigan, ¿no? Es un pulso de gran volumen, rápido ascenso y descenso, que indica una amplia presión de pulso. También insuficiencia aórtica. Aquellos son las tres patologías que pueden hacer que la diástole baja, ¿no? La diástole baja. O bien se pierde flujo por un conducto arterioso, por una fístula arteriovenosa o insuficiencia aórtica. ¿Qué es una fístula arteriovenosa? Ustedes seguramente van a llevar el capítulo de nefrología. Cuando lleven nefrología, van a ver que a los pacientes los dializan.
y artificialmente les crean una fístula, o sea, comunican una arteria del brazo con una vena del brazo. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad que, como en la diálisis implica el recambio de sangre, ¿no? Para ser manejado en una máquina, tiene que sacarse la sangre a grandes cantidades de volumen. Entonces, para eso se necesitan buenas venas, ¿ya? Y se comunica la arteria y la vena en la fístula, ¿ya? De tal manera que todas esas patologías no pueden dar un pulso colapsante. Pulso parvus, ¿no? En situaciones de disminución del gasto cardíaco, ¿ya? Y pulso tardus es un pulso anacrótico, lento, que ocurre más en estenosis aórtica. Pulso amplio, o Seller, en la insuficiencia valvular aórtica, ya dijimos igual en los conductos arteriosos persistentes, en las fístulas arteriovenosas. Pulso Bisferins, vean ahí, son pulsos que se observan en la estenosis, insuficiencia aórtica y estenosis aórtica. Se llama también pulso Seller. Es un doble pico en la sístole. ¿Ven? Un pulso arterial. Vean ahora, miren cómo la úvula se le hace ver la garganta y también pulsa la úvula. Vean cómo el lecho unguial también está pulsando acá, el capilar. Y acá también, a ver, este paciente. Si ven, vean cómo en este paciente, con cada latido se le mueve el cuerpo. Se le mueve la cabeza, el cuello y el cuerpo. Con cada latido. Es un paciente que tiene insuficiencia aórtica. El precordio, ya hemos hablado sobre el precordio, la palpación también. Los focos debemos palpar los frémitos, las vibraciones. En la auscultación, para auscultar el foco mitral, se ausculta en el ápex. Algunos tienen el ápex un poquito más desplazado. Cuando decimos el foco mitral, no necesariamente tenemos que palpar solo ahí. Si sabemos que el ápex está desplazado hacia la axila, tenemos que auscultar en la axila, ¿no? En la axila. El ventrículo, la válvula aórtica se ausculta aquí en el segundo espacio intercostal del borde paraesternal derecho, y aquí la válvula pulmonar en el izquierdo. Aquí hay un foco adicional que es el área de ERV. Área de ERV es acá abajo. Área de ERV. Perdón, acá. La área de ERV. Es el accesorio aórtico, ¿ya? La de arriba es un lugar para el área de Gibson, el primer espacio intercostal paraesternal izquierdo. Nos permite auscultar pues soplos como el ductus arterioso, ¿no? Ya hemos hablado de esto, los desdoblamientos que ocurren con la inspiración y expiración. En la inspiración, normalmente hemos dicho que el segundo ruido se desdobla, ¿no? El tra que dijimos, tum, tra, ¿no? Se desdobla el segundo ruido, ¿ya? El componente aórtico y el componente pulmonar en la inspiración. Cuando expiramos, esto regresa a la normalidad, ¿no? Inspiramos, ¿por qué se desdobla? Porque en la inspiración hemos dicho que aumenta el flujo por el lado derecho del corazón y el lecho vascular pulmonar. Además, el lecho vascular pulmonar aumenta su capacitancia, tiene capacidad de recibir más flujo sanguíneo, por lo tanto la resistencia baja, aumenta el flujo, aumenta bastante el flujo. Y para eso, para que ese flujo pulmonar siga fluyendo, es necesario que se retrase el cierre de la pulmonar, se retrase. Ese retraso se llama desdoblamiento del segundo ruido cardíaco, ¿no? El desdoblamiento puede ser amplio, puede ser grande en condiciones patológicas, ¿ya? O puede ser fijo. ¿Qué significa fijo? Que no se mueve, está intacto, ¿ya? O el desdoblamiento puede ser paradójico. En lugar de que en la inspiración se separen, en la inspiración se adelanta, ¿ya? Se palpa también el ruido focos
cardíacos se palpan los fémitos en las áreas valvulares, en el foco mitral, aórtico, tricuspidio y pulmonar. ¿Ya? ¿Cuáles son los focos de pulsación? Ya hemos dicho, el foco mitral, el ápex, el tricuspidio paraesternal izquierdo bajo o en el sifoides también. Cuarto, espacio intercostal izquierdo, en el borde esternal izquierdo inferior. El foco aórtico, el segundo espacio intercostal. Y en el lado derecho está el segundo espacio intercostal, el lado derecho, obviamente, ¿no? El foco, el área de ERF o accesorio aórtico es en el tercer espacio intercostal izquierdo para el esternal izquierdo, ¿ya? Y el área de Gibson es el primer espacio intercostal, aquí está graficado con anaranjado, este es el área de Gibson, primer espacio intercostal para el esternal izquierdo, ahí se escuchan los soplos de ductus arterioso persistente. Ya hemos dicho también que por lo general los chasquidos son en diástole y los clics son en sístole. El flujo se torna turbulento cuando hay una obstrucción, cuando se reduce el pasaje de la sangre. Esto puede ocurrir en las estenosis valvulares o en las estenosis arteriales. ¿Ya? Tum-ta, tum-ta, tum-ta. Ese es el ruido. El primer ruido cardíaco se forma por el cierre de la válvula mitral y tricúspide, y el segundo por el cierre de la válvula sigmoidea aórtica, ¿no? ¿Cómo hacemos para distinguir si es sístole o diástole? La palpación, ¿no? El pulso coincide con la sístole. Ya. Bueno. Segundo ruido cardíaco. Está formado por los dos componentes, el cierre valvular aórtico y cierre valvular pulmonar. Si queremos escuchar mejor el componente pulmonar, lo escuchamos en el foco pulmonar. Si queremos escuchar mejor en el foco aórtico, lo escuchamos en el foco aórtico. ¿Ya? Si los ruidos cardíacos tienen, en relación al resto de ruidos que hay en el corazón, tienen un ruido relativamente alto. Por lo tanto, se deben escuchar con la membrana del estetoscopio. La intensidad puede ser normal, aumentada o disminuida. El tono alto o bajo, agudo o grave, o más agudo o más grave, ¿ya? O menos agudo o menos grave. Pero es relativo. Tono alto o tono bajo, por eso se habla de manera inespecífica. El timbre también como madera, metálico, tiene diferentes características. ¿Ya? Tum-ta, tum-ta, tum-ta es la representación. El segundo ruido cardíaco dijimos que en la inspiración se desdobla. Ya explicamos las razones, ¿no? Los alvéolos crecen, el espacio intersticial se incrementa de dimensiones y ocurre pues el llenado. Tercer y cuarto ruido cardíacos. El tercer ruido se produce por el llenado ventricular rápido durante la diástole temprana. El cuarto ruido por el llenado auricular durante telediástole o presístole. Vean acá, el tercer ruido después del segundo ruido y el cuarto ruido antes del primer ruido. Vean el desdoblamiento fijo. Este es para explicar el desdoblamiento paradójico y el desdoblamiento normal. ¿Ya? Miren, este es el segundo ruido. En la inspiración, este ruido, el más grande es el A2, el aórtico, y el más chico es el pulmonar, ¿no? Cuando inspiramos, se separan. Eso es un desdoblamiento normal del segundo ruido, ¿no? Es fisiológico. Pero hay situaciones en las cuales el desdoblamiento es mayor, ¿ya? Es más amplio. Esto puede ocurrir en diversas patologías, ¿no? Cuando el flujo pulmonar está incrementado. Un desdoblamiento fijo implica que por más que inspiremos o expiremos, el segundo y el ruido aórtico y pulmonar, el ruido cardíaco aórtico y pulmonar por el cierre aórtico y cierre pulmonar, no se separa, ¿ya? Y el desdoblamiento paradójico. Dijimos que normalmente
el, el foco pulmonar se desdobla, retrasándose un poco, ¿no? Retrasándose un poco. En este caso, no sé, cuando hay desdoblamiento paradójico, el que se acerca es el ruido aórtico y hay una disminución de este flujo, ¿ya? Soplo cardíaco. Ya hemos dicho que los soplos pueden ser laminares o turbulentos, depende del grado de obstrucción. Cuanto más obstruido está, hay más dificultad o resistencia al paso de la sangre, pero la velocidad es lo que va a variar. Si queremos que por acá pase la misma cantidad de sangre, tenemos que imprimirle más velocidad, por lo tanto más presión. Ponemos más presión y este pequeño orificio permite el flujo de más sangre, pero a costa de un incremento del ruido. Entonces, dijimos que los soplos cardíacos se clasifican en sistólicos, diastólicos. Sistodiastólicos significa que hay un soplo en la sístole y otro soplo en la diástole, que es diferente a un soplo continuo. No van a decir que un soplo continuo es un soplo sistodiastólico. Son cosas distintas. Soplo sistodiastólico es un soplo que ocurre en sístole y en diástole. Pero en un soplo continuo ocurre durante todas las fases del ciclo cardíaco, ¿ya? Se debe a una fístula, no es un ruido producido exactamente en el corazón, ¿ya? La clasificación hemodinámica. El ruido puede ser mesosistólico o eyectivo, o sistólico, como en la insuficiencia mitral, protodiastólico, como en la insuficiencia aórtica, mesodiastólicos o de llenado, como en la estenosis mitral, telediastólico o presistólico. Y puede ser también continuo, como vimos antes, ¿no? La graduación también ustedes ya la saben, esto ya lo hemos visto. Los soplos sistólicos, mesosistólicos, ¿no? Y holosistólicos. Cuando son mesosistólicos, pues no significa que no son en toda la sístole, solamente en el punto medio entre el primer ruido y segundo ruido, llamamos que son mesosistólicos. En el lado izquierdo es producido por una estenosis aórtica. En cambio, en el lado derecho, el soplo holosistólico es producido por la insuficiencia mitral. ¿Ya? En la miocardiopatía obstructiva, en la aorta bicúspide pueden haber soplos mesosistólicos. Ese es en el lado izquierdo. En el lado derecho, la estenosis pulmonar y la estenosis de ramas pulmonares puede dar soplos históricos. Sin embargo, esos soplos no son pues producidos dentro del corazón, sino son producidos a nivel de la válvula pulmonar y se irradian en el foco pulmonar, ¿ya? Las ramas pulmonares también. No es que ese ruido se haya producido en la válvula pulmonar, sino en la rama derecha o en la rama izquierda, ¿ya? En la estenosis de rama pulmonar. El holosistólico se produce durante toda la sístole, del primero al segundo ruido. En cambio, el mesosistólico solamente en la parte media entre el primero y segundo ruido, ¿ya? Si son izquierdos, son por insuficiencia mitral. Si son derechos, por insuficiencia tricuspide. También hay un soplo holosistólico de la comunicación interventricular. Cuando normalmente la presión del lado izquierdo supera la presión del lado derecho y se produce un flujo grande de presión, ¿ya? Comunicación interventricular. Acá tenemos la representación de gráfica de las presiones del ventrículo y de la aorta, ¿no? La aorta tiene sístole y diástole. Sístole y diástole, ¿no? La diástole no baja mucho. El ventrículo sí, el ventrículo baja 0 y sube, ¿no? Luego baja 0, ¿ya? Vean cómo las presiones de la aorta en una persona normal son casi siguen paralelas en la eyección, ¿no? En la fase eyectiva siguen la misma dirección paralela. En la diástole no, porque manejan presiones distintas. Pero en la sístole manejan casi paralelas, ¿ya? ¿Qué pasa cuando no tienen la misma intensidad, la misma presión? Vemos acá, este paciente tiene una estenosis aórtica. El pulso es parvus, o sea, disminuye bastante. Acá también disminuyó bastante, ¿no? Parvus y tardus, ¿ya? Parvus porque es chiquito y tardus porque se demora.
La insuficiencia mitral. ¿Qué ocultamos en insuficiencia mitral? Hemos dicho ya, insuficiencia mitral, soplo holosistólico, que se irradia a la axila. Hay algunos casos que pueden ser mesosistólicos, como en la estenosis, como en la insuficiencia mitral por rotura de músculo papilar. ¿Ya? Puede producirse también. Puede ser musical, puede ser musical. Puede estar atenuada, sí, puede estar atenuada. El tercer ruido de galope o diastólico ventricular también muestra la insuficiencia mitral. Cuando hay galope, hay congestión pulmonar, congestión vascular. ¿Ya? Ya tenemos la mitral, el foco mitral, el foco tricuspidio, ¿no? Acá está la válvula mitral, se irradia acá a la punta y hacia el lado izquierdo, hacia la axila, ¿no? Tum, ta, ¿no? Después, tum, ta, fuf, toda la sístole, toda la sístole. Vamos a escuchar acá un ruido, ojalá que se escuche el ruido de cómo es una insuficiencia mitral, ¿ya? Vamos a ver acá, te lo vemos acá, a ver, este es insuficiencia mitral. ¿Me avisan si se escucha o debo cambiar la forma de... ¿Se escucha? No nos escucha, doctor. Creo que tengo que cambiar la forma de presentarme, ¿no? A ver, dijeron que tengo que presentar como ventana, ¿no? Ah, ya está. Ahora, ¿escuchan? A ver, la pestaña debe ser esta. Ahora, ¿sí escuchan? Solamente, doctor. No Entonces, nos escucha. a ver, a ver. A ver, dice acá, pestaña en Chrome, ventana, pantalla completa. Ventana, pestaña. Ah, se selecciona una pestaña, dice. Ah, nada, ¿no?
Ya sé lo que voy a hacer. Ya sé, ya sé lo que voy a hacer. No se escucha. No. Ya, bueno, No se escucha. lo estoy cancelando. Estoy cancelando. Ya, ya sé lo que ya sé lo que voy a hacer. A ver, ya. Ustedes van a, ustedes van a presentar esto. En los mensajes de llamada. A ver, eso. Presenten ustedes eso, a ver.